Prepárate para una inmersión profunda. Hoy vamos a explorar el disulfuro de molibdeno, un material que podría cambiar el futuro de las baterías. Y quién sabe, tal vez hasta tu vida. Así es. Vamos a centrarnos en una fase específica. De este material, la UNT prima, que abre un mundo de posibilidades para crear baterías más eficientes y poderosas. Baterías más potentes. Eso suena a que podríamos deshacernos de los cargadores. Para siempre. Basándonos en la investigación que me compartiste, parece que no estamos tan lejos de esa realidad. ¿Listos para sumergirnos? Totalmente. Empecemos por presentar al protagonista de esta historia, el disulfuro de molibdeno. Normalmente, este material existe en una fase llamada 2H, que es como su forma estándar. Pero mediante un proceso de ingeniería, podemos transformarlo en la fase 1'. Ingeniería, ¿eh? Suena complicado. ¿Cómo logramos esa transformación? Es un proceso fascinante. Se trata de introducir átomos de litio en la estructura de la fase 2H y luego extraerlos. Es como si le diéramos un pequeño empujón al material para que cambie su forma. Y ese pequeño empujón, ¿qué lo hace tan especial? ¿Por qué molestarnos en crear esta fase UNIMP'? Ahí está la clave. La fase UNT' es mucho mejor para almacenar iones tanto de litio como de sodio. Y como sabemos, esos iones son los caballos de batalla de las baterías. Entiendo, es como si la fase UNT' fuera un imán, ¿verdad? Para los iones. Los atrae y los mantiene seguros, listos para entrar en acción. Exactamente. Los científicos han realizado simulaciones para ver cómo estos iones se adhieren a las dos fases del disulfuro de molibdeno, la 2HH y la UNT'. Y los resultados son sorprendentes. La UNT' no solo almacena más iones, sino que también los mantiene más estables. Más iones y más estabilidad. Suena que estamos hablando de baterías con mucha más potencia y que además duran mucho más tiempo. Precisamente. Estamos hablando de baterías que podrían revolucionar la forma en que usamos la energía. Piensa en teléfonos que duran semanas, con una sola carga. O en coches eléctricos con autonomías que superan las expectativas actuales. Eso sí que sería un cambio radical. Poder olvidarse de la ansiedad por la batería baja y disfrutar de nuestros dispositivos por mucho más tiempo. Pero antes de dejarnos llevar por la emoción, hablemos de los detalles técnicos. ¿Cómo de estable es esta fase 1'? ¿Se degrada con el tiempo o con el uso? Una pregunta crucial. Y la respuesta es increíblemente estable. Incluso a altas temperaturas, la fase 1' conserva su estructura y sus propiedades. Esto es fundamental para desarrollar baterías seguras y con una larga vida útil. Eso es un gran punto a favor. Estabilidad a altas temperaturas significa que no tendremos que preocuparnos por el sobrecalentamiento y que las baterías duran mucho más tiempo. Pero, hablando de iones, ¿hay alguna preferencia entre litio y sodio para estas baterías del futuro? ¿Cuál es el mejor candidato? Esa es una pregunta interesante. Ambos iones tienen sus ventajas y desventajas. El litio, por ejemplo, tiene una mayor energía de absorción, lo que significa que se adhiere con más fuerza a la superficie del material. Por otro lado, el sodio tiene una mayor movilidad, lo que le permite moverse más rápidamente dentro de la batería. Entonces, es como una competencia entre la fuerza del litio y la velocidad del sodio. ¿Y cuál de los dos es el ganador en esta carrera por la supremacía de las baterías? Depende de lo que busquemos en una batería. Si queremos la máxima capacidad de almacenamiento, el litio podría ser la mejor opción, pero si priorizamos la velocidad de carga y descarga, el sodio podría llevar la delantera. Fascinante. Parece que la elección del ion dependerá del uso que se le quiera dar a la batería. ¿Hay algún otro factor que influya en este duelo de iones? Sí, la distancia entre los iones y la superficie del material también juega un papel importante a medida que aumenta la concentración de iones. Esta distancia cambia, lo que puede afectar la capacidad de la batería. Es un juego complejo de interacciones entre los iones en el material y la concentración. Pero volviendo a la fase 1', hay algo más que la haga especial, aparte de su capacidad de almacenamiento. Sí, la fase 1' del disulfuro de molibdeno tiene una característica que la hace aún más fascinante: la capacidad de cambiar entre ser un semiconductor y un metal. Espera un segundo. Un material que puede cambiar su comportamiento de esa manera. Eso suena ciencia ficción. ¿Cómo es posible? Es real y es una de las propiedades más intrigantes de esta fase. Podemos controlar este cambio manipulando la concentración de iones en el material. Imagina las posibilidades. Un material que puede actuar como semiconductor en un momento y como metal en otro. Como si tuviera una doble personalidad. ¿Y qué tipo de aplicaciones tendría esta propiedad? Las posibilidades son infinitas. Podríamos crear sensores que detecten cambios mínimos en la temperatura, la luz o la presión. O dispositivos electrónicos que ajusten su consumo de energía de forma dinámica, dependiendo de la tarea que estén realizando. Es increíble. Un material que puede ser un sensor ultrasensible y un gestor energético inteligente al mismo tiempo. Y todo esto gracias a la interacción con los iones de litio o sodio. Exactamente.
La fase 1T' de disulfuro de molibdeno nos demuestra que, al manipular la estructura de los materiales, a nivel atómico podemos crear nuevas propiedades, con un potencial enorme para revolucionar la tecnología. Estoy realmente impresionado por todo lo que hemos aprendido sobre la fase 1T'. Pero sé que aún nos queda mucho por explorar. Retomemos nuestra inmersión en el mundo de disulfuro de molibdeno y su fase 1'. Habíamos dejado la conversación en un punto, crucial. ¿Cómo esta fase puede transformar el panorama de las baterías? Ah, sí. Mencionaste que la absorción de iones es la clave para entender cómo funcionan las baterías. Pero, ¿puedes explicarnos un poco más sobre este proceso? ¿Qué lo hace tan especial en la fase 1T'? Claro. Imaginemos la estructura de la fase 1', como una red cristalina, una especie de malla a nivel atómico. Esta malla tiene espacios específicos, como pequeños huecos donde los iones pueden alojarse. Lo que hace única la fase 1T' es que la disposición de estos espacios favorece la absorción de iones. Es como si la propia estructura del material estuviera diseñada para atraer y retener los iones de manera eficiente. Es como si la fase 1T' tuviera una especie de llaves. ¿Verdad? Que encajan perfectamente con los iones. Los atrae y los mantiene en su lugar. Exactamente. Y no todos los sitios de absorción son iguales. Algunos tienen una mayor energía de absorción, lo que significa que los iones se adhieren con más fuerza a esos lugares. Lo interesante es que la fase 1T' tiene una mayor cantidad de estos sitios de alta energía en comparación con la fase 2H. Entonces, no solo tiene más sitios para alojar iones, sino que también son de mejor calidad. ¿Y cómo se traduce esto? En el rendimiento de la batería. Piensa en una batería como un hotel. Los sitios de absorción son como las habitaciones donde se alojan los iones. Sí. En la fase 1T' tenemos un hotel con más habitaciones y además muchas de ellas son suites de lujo. Esto significa que podemos alojar a más iones y ofrecerles un entorno más favorable para que interactúen con el material. Me gusta esa analogía. Entonces el fase 1T' es como un hotel de 5 estrellas. Para los iones. Pero hablemos de la capacidad de la batería. Hay un límite para la cantidad de iones que puede almacenar. Sí, como cualquier sistema de almacenamiento, hay un límite. La capacidad máxima depende de varios factores, como la cantidad de sitios de absorción disponibles, la interacción entre los iones y la estructura del material. En el caso de la fase 1T', la capacidad teórica máxima para el litio es de unos 335 nosamos. 335 nosamos. Para alguien que no está familiarizado con estas unidades, ¿qué significa eso realmente? ¿Cómo se compara con las baterías que usamos actualmente? Para ponerlo en perspectiva, las baterías de los coches eléctricos más modernos alcanzaron una capacidad de alrededor de 250 micra. La fase 1T' tiene el potencial de superar esa cifra, incluso duplicarla o triplicarla. ¡Wow! Eso significa que podríamos tener coches eléctricos con una autonomía mucho mayor. Imagina poder recorrer cientos de kilómetros con una sola carga. Exactamente. Ese es el tipo de revolución que la fase 1' podría desencadenar en el mundo de las baterías. Es emocionante pensar en las posibilidades, pero también hay que ser realistas. ¿Cuáles son los principales obstáculos que enfrentan los científicos para desarrollar baterías basadas en la fase 1T'? Uno de los mayores, Desafíos es la producción a gran escala. Como mencionamos antes, esta fase se obtiene mediante un proceso de ingeniería que implica la inserción y extracción de átomos de litio. Este proceso es complejo y costoso en la actualidad, lo que dificulta su aplicación a nivel industrial. Entiendo. Es como tener una receta para un pastel delicioso, pero en ingredientes difíciles de conseguir. Exacto. Otro reto importante es la integración de la fase 1T' en los diseños de baterías actuales. Las baterías son sistemas complejos que requieren de una cuidadosa optimización de todos sus componentes. Adaptar las baterías existentes para que funcionen con la fase 1T' no es una tarea sencilla. Claro. No se trata solo de cambiar una pieza por otra. Hay que asegurarse de que todo funcione en armonía. Así es. Pero a pesar de los desafíos, la investigación en baterías basadas en la fase 1T' del disulfuro de molibdeno avanza a pasos agigantados. Cada vez se descubren nuevas técnicas de producción y se optimizan los diseños para aprovechar al máximo las propiedades de este material. Me alegra saber que hay tanta gente trabajando para hacer realidad esta tecnología. Antes de pasar al futuro de las baterías, me gustaría volver a la capacidad de la fase 1T' para cambiar entre semiconductor y metal. ¿Cómo funciona exactamente este cambio? Es una pregunta fascinante. La clave está en la forma en que chugar. Los electrones se organizan dentro del material. La presencia de los iones, de litio o sodio, la altera esta organización, permitiendo que la fase 1T' cambie su comportamiento eléctrico. Es como si los iones actuaran como un interruptor, activando o desactivando la conductividad del material. Entonces, dependiendo de la concentración de iones, la fase 1T' puede comportarse como un semiconductor o como un metal. ¿Y qué aplicaciones podría tener esta propiedad? Las aplicaciones son muy
diversas. Podríamos crear sensores ultrasensibles que reaccionan a cambios mínimos en el entorno, desde la temperatura hasta la presión o la luz. También podríamos desarrollar dispositivos electrónicos que ajusten su consumo de energía de forma inteligente, dependiendo de la tarea que estén realizando. Es increíble. Un solo material con tantas posibilidades. Y todo esto gracias a la interacción con los iones. Exactamente. La fase 1T' del disulfuro de molibdeno nos demuestra que al manipular la materia a nivel atómico, podemos crear nuevas propiedades con un potencial enorme para revolucionar la tecnología. Me has dejado con ganas de saber más sobre el futuro de las baterías con la fase 1T'. ¿Qué nos depara esta tecnología? En la próxima parte de nuestra inmersión, exploramos cómo la fase 1T' podría cambiar nuestras vidas, desde los dispositivos electrónicos que usamos a diario, hasta la forma en que generamos y almacenamos energía a gran escala, listos para la última etapa de nuestra inmersión. Hoy nos adentramos en el futuro de las baterías, un futuro donde la fase 1T' del disulfuro de molibdeno podría ser la protagonista. Estoy emocionado por ver qué nos depara este futuro. Pero antes de viajar demasiado lejos, me gustaría recapitular lo que hemos aprendido hasta ahora sobre la fase 1T'. Por supuesto, hemos visto que esta fase tiene un potencial increíble para revolucionar las baterías. Su capacidad de almacenamiento es impresionante, es extremadamente estable incluso a altas temperaturas y tiene esa fascinante habilidad de cambiar entre semiconductor y metal como un camaleón que se adapta a diferentes situaciones. Exacto, un auténtico camaleón de la ciencia de los materiales. Pero, ¿cómo se traducirán todas estas ventajas en nuestra vida diaria? ¿Qué cambios concretos podemos esperar? Bueno, comencemos con lo más cercano. Nuestros dispositivos electrónicos. Imagina un mundo donde tu teléfono móvil dura semanas con una sola carga, donde las laptops funcionan durante días sin necesidad de enchufes y donde los relojes inteligentes se olvidan por completo de los cargadores. Ay, o sea, la eterna búsqueda de enchufarse. Eso sí que sería una liberación. Podríamos usar nuestros dispositivos sin preocuparnos por la batería baja y disfrutar de nuevas funcionalidades que antes eran impensables. Precisamente, con batería más potente nuestros dispositivos podrían hacer mucho más. Piensa en experiencias de realidad virtual totalmente inmersivas sin cables o en dispositivos médicos portátiles que monitorizan nuestra salud las 24 horas del día sin necesidad de recargarlos constantemente. Las posibilidades son infinitas, pero las ventajas van mucho más allá de los dispositivos electrónicos. Por supuesto, el sector del transporte también se vería transformado por completo con baterías de mayor capacidad y eficiencia. Los coches eléctricos podrían recorrer distancias mucho mayores. Esto haría que los coches eléctricos fueran aún más atractivos para los consumidores y aceleraría la transición hacia un modelo de transporte más sostenible. Olvídate de los coches de gasolina y de la dependencia de los combustibles fósiles. Con la fase 1T' podríamos tener coches eléctricos que rivalizan en autonomía con los vehículos tradicionales. Exacto, y no solo coches, también autobuses, camiones e incluso aviones eléctricos con una autonomía que cambiaría las reglas del juego. Un futuro con un transporte eléctrico, silencioso y no contaminante. Eso sí que es una visión inspiradora. Y hablando de sostenibilidad, ¿cómo podría la fase 1T' impactar en el almacenamiento de energía a gran escala? Ahí juega un papel crucial. Con baterías de alta capacidad y larga duración podríamos almacenar la energía generada por fuentes renovables como la solar y la eólica de una forma mucho más eficiente. Esa es la solución que necesitamos para aprovechar al máximo las energías renovables. Podremos almacenar la energía solar durante el día y utilizarla por la noche, o guardar la energía eólica cuando sopla el viento y aprovecharla cuando la demanda es mayor. Exactamente. La fase 1T' nos ayudaría a construir un sistema energético más resiliente, flexible y menos dependiente de los combustibles fósiles, y no solo a nivel de grandes instalaciones, sino también en nuestros hogares. Imagina tener una batería en casa que almacena la energía solar generada por tus propios paneles solares. Serías prácticamente autosuficiente en términos de energía. Esa es la visión, un futuro donde la energía limpia y renovable es accesible para todos. La fase 1T' del disulfuro de molibdeno podría ser una pieza clave para hacer realidad esa visión. Es emocionante pensar en todas las posibilidades que se abren ante nosotros. Pero seamos realistas. ¿Cuáles son los principales desafíos que debemos superar para que esta tecnología alcance su máximo potencial? Como mencionamos antes, la producción a gran escala de la fase 1T' sigue siendo un reto. Los procesos actuales son complejos y costosos. Necesitamos invertir en investigación y desarrollo para encontrar métodos de producción más eficientes y económicos que permitan llevar esta tecnología a gran escala. La escalabilidad es crucial para que la fase 1T' pueda llegar a todos. ¿Hay algún otro desafío que debamos tener en cuenta? Sí, la integración de la fase 1T' en los diseños de baterías actuales requiere un esfuerzo considerable. Hay que adaptar los componentes y la arquitectura de las baterías para aprovechar al máximo las propiedades de este nuevo material.
Entiendo, no se trata solo de tener el material, sino de saber cómo utilizarlo de la mejor manera posible. ¿Hay algún otro factor que pueda influir en el éxito de la fase UNTA prima? Sin duda, la colaboración entre científicos, ingenieros, empresas y gobiernos será crucial para impulsar el desarrollo y la adopción de esta tecnología. Es necesario trabajar juntos para superar los desafíos técnicos, reducir los costes y crear un ecosistema favorable a la innovación. La unión hace la fuerza. Es fundamental que todos los actores relevantes trabajen en conjunto para que la fase 1T' pueda alcanzar su máximo potencial y transformar el mundo de las baterías. Así es, el futuro de las baterías con la fase 1T' es prometedor, pero también depende de nuestro compromiso y nuestra capacidad para trabajar en equipo. Hemos llegado al final de nuestra inmersión en el mundo del disulfuro de molibdeno y su fase 1T'. Hemos aprendido sobre sus increíbles propiedades, su potencial para revolucionar las baterías y los desafíos que debemos superar para hacer realidad esta revolución. Gracias por acompañarnos en este viaje alucinante. Esperamos que esta inmersión haya despertado tu curiosidad y te haya inspirado a seguir explorando el fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. El futuro de las baterías está en nuestras manos. Trabajemos juntos para hacer de este futuro una realidad llena de energía limpia, dispositivos inteligentes y un planeta más sano.